Esta semana el gobierno de Chile estará otra vez sentado en el banquillo de las Naciones Unidas cuando la Comisión de Derechos Humanos entregue su informe sobre el país. Entre estos derechos, por supuesto que se va a tratar también si hay aquí o no hay libertad de prensa, que es considerada la base de todas las otras libertades. Para conversar de este tema tan interesante y que a mí como periodista me interesa muy fundamentalmente y a ustedes como opinión pública también les tiene que interesar, he invitado yo a conversar con nosotros al director de DINACOS, el mayor Hugo Morales Kurbis. Él define el organismo que dirige como el contacto del gobierno con los medios de comunicación. Mayor, antes de que entremos a conversar del tema de fondo, de si hay o no hay en Chile libertad de prensa, a mí me gustaría hablar un poco con usted, porque la gente lo conoce ligado a su cargo, director de la Dirección Nacional de Comunicación Social, pero no sabe nada del mayor Hugo Morales como persona. Entiendo que usted se retiró del ejército, ¿no es cierto?, está en retiro, y que cuando se retiró lo hizo para dedicarse a la industria privada y que le fue muy bien, que fue un industrial del calzado que llegó a tener una fábrica de calzado y una cadena de tiendas. ¿Es efectivo? Sí, efectivamente renuncié al ejército en el año 68 y me dediqué a la empresa privada y con el apoyo de mi mujer, que tiene muy buenas condiciones como comerciante y como las mujeres chilenas apoyan mucho también a sus esposos, logramos establecer no una gran empresa comercial, pero sí una cantidad de tiendecitas que nos permitieron tener un buen pasar. Pero sería interesante conocer cuál fue la causa que lo decidió usted a dar ese paso, porque no es corriente, yo creo, que un hombre se retire del ejército a la mitad del camino para dedicarse a una empresa. ¿Lo hizo por ganar dinero o lo hizo motivado por otras razones? No, problemas del ejército, por ejemplo. No, la verdad de las cosas es que el año que yo renuncié fue el año 68. En el año 68 tenemos que recordar de que se produjo en el ejército un suceso bastante insólito. Se produjo el tacnazo, es decir, una reacción de un grupo numerosísimo de oficiales que ante el estado de cosas que estaba viviendo el país no produjo una revuelta armada, sino que una protesta porque estaba viendo personas que tienen un alto concepto de la seguridad nacional, como esta seguridad nacional se estaba deteriorando en términos absolutos. En esa oportunidad, a pesar de que el ejército, las Fuerzas Armadas tenían serios problemas económicos, no fue la motivación económica personal la que lo llevó a eso, sino que fue el hecho de comprender que sus instituciones no tenían los elementos necesarios siquiera para poder cumplir con su misión. Fue una rebeldía que empezó a generarse lentamente, y que en un momento determinado explotó en esa forma. Yo jamás pensé que se iba a producir una situación de esta naturaleza. Así que ¿Se fue antes? me fui antes. Ya. Me fui antes. Ahora, habiendo tenido éxito usted en la empresa privada, como nos estaba contando recién, ¿cuál fue la causa que lo hiciera regresar ahora como funcionario del gobierno a una labor tan delicada y seguramente tan ingrata como es ser director de DINACOS? Bueno, desde luego estaba con el proceso que se inició en el 11 de septiembre, e incluso antes del 11 de septiembre estuve permanentemente en todas aquellas luchas cívicas, aportando desde el rincón de lucha que tenía cada persona por evitar que este país cayera en ese caos y en la pérdida de la privación de libertad. Posteriormente, como hombre formado dentro de las instituciones armadas, y que nunca me he alejado de las instituciones armadas, porque ahí están todos mis amigos, es toda una vida la que tengo ahí, llegó el momento en que pensé que podía aportar algo y me fui a trabajar en un puesto muy modesto. Por lo demás fue una colaboración que iba a ser de 2 horas o de 1 hora al día, pero dadas las características del trabajo de comunicaciones, que usted lo conoce perfectamente bien, lo va envolviendo y lo va llevando hasta que lo absorbe completamente.
Al asumir usted la dirección de DINACOS como el sexto jefe que ha tenido la dirección de DINACOS en el curso de este gobierno, ¿usted cuál experiencia tenía en este campo tan complejo de las comunicaciones? Porque es toda una especialización, ¿no es cierto? Claro, mire. Que no tiene nada que ver ni con el ejército ni con los zapatos. Exacto. La verdad de las cosas es que cursos no tenía, salvo pequeños cursillos y lectura de comunicaciones. Algunos intentos de comunicación escritos en algunos diarios, durante la época de la Unidad Popular, escribí artículos en diferentes medios de comunicación, como carta del público, pero hay una cosa que es fundamental. Dentro del ejército uno se prepara mucho como profesor. Permanentemente tiene que estar instruyendo al conscripto, después enseñando a sus compañeros o enseñando a alumnos, suboficiales, oficiales, etc. Y va adquiriendo una cierta capacidad de comunicación. Esta capacidad de comunicación la traté de volcar en trabajos de esta área de comunicación. Bueno, y aquí me tiene asumiendo esta responsabilidad que... Ahora yendo a un asunto bien de fondo, Mayor, sí. Me interesaría a mí saber cuál es, según su criterio, la misión fundamental de la prensa. Es muy importante la definición que usted haga porque eso nos orienta mucho a los periodistas y a la opinión pública. Bueno, la misión de la prensa, además está que me refiera a la importancia que ella tiene. La misión de la prensa es aquella que es fundamentalmente, es educar, es levantar a un país, es proporcionar información, es entregarle... fundamentalmente información, porque educar tienen otros organismos que están encargados de eso, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, la prensa tiene un papel educador fundamental. Es la que está creando hábitos de conducta, es la que está levantando a un pueblo. Una prensa mediocre tiene un pueblo mediocre. Una prensa levantada levanta a un pueblo. He estado asistiendo a una serie de seminarios donde han asistido numerosos profesores muy importantes, periodistas importantes de este país, que están de acuerdo completamente en el papel educador de la prensa de Chile. Mayor, en Chile hay medios de comunicación estatal y hay medios de comunicación privada. Sí. ¿Cuál de esos dos grupos de medios de comunicación le parecen a usted que prestan una acción más útil a la labor gubernamental que a la que a usted le corresponde? Yo pienso que los dos. Es un complemento. Los medios del Estado cumplen algunas funciones específicas que el Estado les encomienda. ¿Pero la gente tiene confianza, hay confiabilidad en la prensa estatal, en la prensa oficialista? Depende cómo sea esta prensa oficialista. Si la prensa oficialista miente, si la prensa oficialista no entrega una información objetiva y veraz, yo creo que la gente no le va a tener confianza. Pero tenemos la prueba de este canal. Este canal tiene una alta sintonía en sus noticieros y en sus espacios informativos. Es porque la gente que está trabajando aquí está entregando la información objetiva que el público requiere. Usted ha propiciado desde que está en el cargo una apertura informativa. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Se refiere a que Chile debe abrirse más, los medios de comunicación deben estar informando acerca de todo lo que ocurre, o se refiere a su parte específica dentro del gobierno nada más? Mire, la apertura informativa, tal como la hemos planteado desde la División de Comunicación Social, se refiere a la obligación que tienen todos los organismos del Estado y en general todos los organismos de comunicar lo que están haciendo. Existía una cierta reticencia en entregar informaciones. Entonces les hemos ido señalando a cada organismo de que si las cosas que ellos hacen no las comunican, el público jamás va a saber lo que están haciendo. Y en este país se están haciendo muchas cosas. Y desgraciadamente a veces las comunicamos como en globo y se pierde la importancia, la gente no logra darse cuenta de todo lo que se ha hecho. Se pierde el impacto de la entrega diaria de información, de la obra que se hizo aquí, la obra que se hizo en este otro lado, en fin. O sea, un poco una labor más bien de tipo publicitario, o sea, el trabajo del gobierno. Más que publicitario, propagandística o propagandístico, sino que la gente se sepa lo que se está haciendo. Porque no solamente se están haciendo obras materiales. Yo creo que la principal labor del gobierno militar es que se está produciendo un cambio profundo en la forma de ser de este país. Ya este país dejó de ser un país en que había un Estado protector que iba achatando y mediocratizando al hombre, en el ánimo de asegurarlo y protegerlo. Ahora nuestra declaración de principio es muy clara y le dice, usted señor, usted es el hombre responsable de usted mismo
y usted es el hombre responsable de levantar su país. Es un cambio completamente diferente. Las actitudes son las que interesan. Si logramos cambiar estas actitudes, este país va a ser realmente grande. Ahora en Chile, en estos momentos, como lo reconocen incluso autoridades de gobierno y personeros de gobierno, se está viviendo una situación de emergencia y por lo tanto hay restricciones a muchas libertades, como las libertades sindicales, las libertades políticas, y también hay restricciones para la libertad de prensa. En cuanto a la prensa, subsisten disposiciones que son consideradas restrictivas o atentatorias a la libertad, como el DL 1281, que permite clausurar un medio informativo sin juicio previo cuando difunde noticias que causan disgusto o alarma en la población. ¿Usted está de acuerdo con la vigencia de este decreto ley? Bueno, esa es una letra de ese decreto ley y esa no se ha aplicado prácticamente nunca. Hay una serie de disposiciones legales que se anunciaron hace un tiempo atrás que se iban a derogar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hemos estado buscando los mecanismos que permitan reemplazar algunas cosas que son necesarias de mantener de esas leyes. Y no los hemos encontrado todavía y se nos ha juntado con la nueva Constitución, con el proyecto de nueva Constitución, que va a abordar en forma específica, va a normar todo lo que se refiere a este tema tan importante como la libertad de expresión, para evitar, dejarla muy protegida y evitar lo que sucedió anteriormente. Y no tan protegida como para que se pierda la libertad. Claro, pero el hecho de que no se haya aplicado la norma, yo creo que es un poco discutible, o sea, no se ha aplicado en realidad, pero podría aplicarse, y de hecho existe. Entonces, en todos los informes internacionales aparece este decreto ley menoscabando la libertad de prensa en Chile en el papel, y si no se ha aplicado, realmente no se ve cuál es el objeto de mantener una cosa que ni siquiera se aplica. Bueno, esto ya, tal como le indico, próximamente se va a derogar, y se va a derogar al reemplazarse por las leyes en las que incluso van a participar todos los organismos interesados, Colegio de Periodistas, la Cámara Chilena de Libro, en fin. Así esperamos. Otra barrera es el bando 107 mayor, que establece que no pueden aparecer nuevas publicaciones en Chile, ni libros, ni periódicos, sin una autorización previa. ¿Esta también se va a derogar o la considera usted también También está anunciada la para... derogación de ese bando 107. Pero aquí es muy importante, no existe en este país, no existe un mecanismo que permita atajar la entrada de elementos que son realmente dañinos para la moral de cualquier pueblo. Yo tengo en mi oficina algunos de estos ejemplares que han pretendido ingresar al país, pero que son realmente extraordinarios. Una persona no concibe cómo puede en un papel existir tanta bajeza. Claro, pero eso es en torno a las cosas que se podrían evitar o suprimir por razones de tipo moral, ¿no es cierto? Ya. Pero yo creo que son más las que se evitan por razones de tipo político. Yo le diría que no, fíjese. Yo creo que en el porcentaje debe haber un 70% de pornografía que se ha atajado, o un 80%, y un 20% de asuntos de carácter político. Pero hay una cosa que es importante que no olvidemos. No se olvide que nosotros estamos creando una democracia para la libertad. Y esta democracia es de un adversario, es el imperialismo soviético. Y todo su pensamiento que se convierte en praxis. El pensamiento está indisolublemente unido a la acción. Dejar entrar ese material sería atentatorio para la libertad. Nosotros no estamos siendo negativos en ese sentido, porque estamos negando a una negación, estamos siendo positivos. Con frecuencia las autoridades de gobierno se quejan de que en Chile hay una cantidad de rumores. Mayor, usted que está metido en el problema de las comunicaciones, ¿cuál cree usted que es la fuente fundamental de los rumores? Mire, yo tendría que contestarle bajo el punto de vista de comunicación que el rumor se genera cuando existe falta de información. Exacto. Pero aquí también se genera porque existe una fábrica de rumores de muy buena producción, que está aprovechando cualquier circunstancia para crear un rumor. ¿Y de dónde está esa fábrica? ¿Por qué no lo señala con más claridad? En sectores políticos, en sectores ¿o está en las chilenos. Importaciones no tradicionales? No, eso es un producto nacional, ese es un producto mundial, pero está aquí y tiene su elaboración propia. En el comienzo de este gobierno mayor se estableció censura previa para la prensa. Sí. Después se soltó la censura previa y se
estableció una cosa que no es ley, sino que es una norma prácticamente, que es la autocensura, que al entender de los periodistas es más peligrosa, coarta más aún la libertad que la censura previa. Yo le diría que no existe autocensura. Yo le diría que no existe autocensura, no sé lo que usted califica de autocensura. Bueno, aquí las preguntas las hago yo, Mayor. ¿Cuáles son a su juicio las ventajas o los inconvenientes de una opinión pública bien informada? Mire, inconvenientes no hay ninguno, ventajas todas. Mientras más informada esté la opinión pública, mejor. Va a poder entender con mayor claridad los problemas, va a poder entender con mayor claridad las soluciones y va a poder intervenir con mayor responsabilidad. Uno de los problemas que existía anteriormente, y fundamentalmente en la época de las elecciones, era la falta de información de la opinión pública. La gente llegaba, al parecer con mucha información, pero yo diría con mucha desinformación, porque la demagogia desinforma, en lugar de informar, porque le engaña, le entregaba antecedentes que no eran objetivos, que no eran precisos. A su entender, Mayor, ¿qué grado de interés tienen los chilenos en los asuntos públicos hoy día? ¿Tiene usted alguna manera de estar captando ese interés? Sí, desde luego la prensa está reflejando a través de las cartas al lector, está reflejando a través de ciertas crónicas lo que está pensando la opinión pública. Pero también tenemos sistemas de medición científico y contratamos empresas de encuestas, empresas de opinión, que nos entregan muestreos de lo que es la opinión pública a lo largo de todo el país. ¿Y cuáles son las preocupaciones fundamentales del hombre medio chileno? Sus problemas vivenciales. El hombre tiene sus problemas de salud, sus problemas de dinero, sus problemas económicos. Le preocupa, pero muy poco, casi nada. Yo diría que más bien en sentido negativo, los problemas políticos. ¿Esas encuestas las hace la Gallup? La Gallup. Usted me imagino que sabe que la Gallup ha tenido unos porrazos en sus encuestas bastante serios, como sí, que pero yo le podría indicar que no se produjo, se ha equivocado acá en Chile también. Una muestra bastante eficiente que tuvo. Durante los sondeos de opinión que se hicieron antes de la consulta del 4 de enero, la Gallup estimaba un 75%, entre un 73 y un 75%. Usted vio que no se equivocó. Que fue un sondeo Gallup galopante, porque fue en 48 horas. No, fue un poco más largo, e incluso más. A poco tiempo atrás se había hecho otra encuesta en el mes de diciembre, y esta encuesta también arrojó términos más o menos similares a lo que indicó la Gallup. No concretamente con respecto a la pregunta, sino que con respecto a los problemas políticos. Otro de los problemas del gobierno, Mayor, es su mala imagen en el exterior. Yo quisiera saber bien derechamente hasta qué punto podría atribuirse esta mala imagen al hecho de que el gobierno de Chile, tal vez con su propio consejo, no sé, ha impedido la entrada de periodistas extranjeros al país, ha hecho una especie de lista negra de periodistas que no pueden llegar a Chile. Mire, justamente recientemente, el día 29 de septiembre, se acaba de levantar la prohibición de ingreso a varios periodistas extranjeros que no estaban autorizados para llegar al país. Estas prohibiciones se produjeron ante la falta de objetividad manifiesta y absoluta de muchos de ellos. Yo he leído algunos artículos y algunas crónicas escritas por periodistas que han estado en Chile, que la verdad de las cosas que al leerla uno se llega a sobrecoger. Y no creo que ninguna persona que la lea afuera vaya a sentir el más mínimo simpatía por un gobierno como el gobierno de Chile cuando le están mostrando ese tipo de cosas. Le advierto que era como cuando uno está chico, lee esas novelas de terror, que se sobrecoge completamente y queda asustado. Me da la impresión de que si abría la puerta me iba a encontrar con un mundo de terror. Muy bien escrito, extraordinariamente bien escrito, pero era una mentira de principio a fin. Ahora usted dice que hace poco se borró esa lista negra. Exacto. Pero yo estoy informada que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada de que había por lo menos una periodista concretamente norteamericana, a la cual no se la deja entrar a Chile. Mire, me parece que dentro de la resolución no se incluye a la periodista Joan Ohman. Esto Del Washington Post. del Washington Post. Esto también se está revisando,
por cuanto incluso esta periodista no está ejerciendo un área que no es del área latinoamericana, así que posiblemente sea una prohibición hasta sin sentido. Ahora, usted dice, entonces asegura de que ya no hay, excepto esta excepción, con la Sí. redundancia incluida, no hay una lista negra para periodistas extranjeros. Yo quisiera ir más allá. ¿Hay lista negra para que periodistas chilenos no puedan ejercer la profesión en el país? Que yo ¿Aún sepa, en medios privados, en medios particulares? que yo sepa ninguno. Eso sí, hay periodistas o gente que ejerció el periodismo en la época de la Unidad Popular y que más que ejercer el periodismo estaban en planes de violencia en contra de los chilenos y que en este momento están exiliados. Esa gente, si regresa al país, si tiene la autorización para regresar al país, no creo que tengan dificultades para actuar en el periodismo. Numerosos periodistas de la Unidad Popular, muy destacados periodistas de la Unidad Popular, están actuando en medios privados. Otra manera que tiene el Estado de manejar los medios de información, este gobierno o cualquier otro, es a través de la publicidad estatal, que es bastante importante, ¿no es cierto?, todavía en Chile. Ustedes la están distribuyendo esta publicidad, ¿en base a qué? ¿Por razones técnicas, digamos, de medios que tienen mayor llegada o como una especie de premio o castigo según el grado de adicción que tenga el medio con el gobierno? Como todas las cosas en este gobierno se hacen con criterios técnicos y científicos, no con criterios políticos. El valor contacto, como se llama en la publicidad, es lo que prima. Y ese es un problema bastante serio, en cierto modo, porque hay muchos medios en provincia que tienen poca llegada y que están viviendo una angustia económica bastante grande. Entonces, no existe la posibilidad de pasarle un aviso porque el servicio o el medio estatal que está haciendo una publicidad va detrás de un objetivo específico. Y ese objetivo específico entonces le obliga a obtener el máximo de eficacia y rendimiento. Manuel Morales, la libertad de prensa conlleva la libertad de crítica. Yo quisiera saber cómo reacciona usted como jefe de DINACOS cuando un medio plantea posiciones discrepantes con medidas de gobierno o con la política general del gobierno. Si las críticas son reales, son efectivas, aunque sean equivocadas, si son hechas con buena intención, se reacciona como ante cualquier crítica. Pero usted ha sostenido que, y voy a leerlo, hay medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de adjetivar, Exacto. la de informar con la de opinar. ¿Cree usted, Mayor, que el periodismo de opinión es dañino cuando esa opinión no coincide con la del gobierno? No, es que hay cosas que son... Veamos en primer lugar lo que es la crítica. La crítica es un juicio que uno emite sobre una determinada cosa, ¿no es cierto? Es un juicio que puede ser bueno, regular o malo. De acuerdo con los antecedentes y con la manera de opinar, puedo yo estimar que una cosa es buena, regular o mala. Pero cuando usted encuentra todo, absolutamente todo malo, y no valoriza ninguna de las cosas buenas, usted ya no está haciendo crítica. Usted ya es un adversario. Usted está derechamente en una posición prácticamente de enemigo, de opositor, de adversario. ¿Ocurre ese caso porque... Evidentemente. Aquí tenemos medios de comunicación que son adversarios del gobierno. ¿Podría nombrarlo? La revista Hoy, la Radio Cooperativa Vitalicia, y me callo alguna otra revista por ser de sectores con los cuales no quisiera mencionarlo en este minuto. Que no representan al sector, son de grupos de sector. El éxito de esos medios, ¿qué le sugiere a usted? Esos medios que está usted mencionando, que tienen venta, que tienen llegada, usted dice que la gran cantidad de los chilenos no está preocupado por estas cosas y sin embargo esos medios tienen llegada. Mire, no se olvide que en la consulta del 4 de enero había un 25% que dijo no al gobierno. Pero yo no creo que estos medios lleguen a ese 25% y que son bastantes personas. Claro que son muchas más las que dijeron que sí. Y no creo que lleguen a todo eso. Es una venta relativa, un éxito relativo. Durante el gobierno anterior, la prensa de oposición tuvo mucha libertad para moverse y desarrolló, por lo tanto, un papel muy importante. Incluso usted decía antes que había escrito cartas y usted disfrutó entonces de esa libertad. Yo he leído algunas de sus cartas con nombres y apellidos. Una de ellas se llamaba "Los políticos quieren sacar las castañas con las manos de los militares". También usted hizo una carta pública al ex candidato de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, e incluso criticó a un ex comandante en jefe del ejército de Chile, públicamente. ¿Usted estaría dispuesto a tolerar ahora ese tipo de críticas, las que usted mismo hizo en otra época? Le vuelvo a indicar lo siguiente. La crítica
cuando la crítica va aportando antecedentes objetivos y va mostrando puntos de vista discrepantes, pueden ser, pero que llevan una intención de corregir, de construir, es aceptable, absolutamente aceptable. El gobierno y el propio presidente lo ha dicho en repetidas oportunidades. Aquí hay numerosos medios de comunicación que permanentemente están apoyando al gobierno y sin embargo, de repente en algunas materias tienen una opinión totalmente discrepante. Y se tolera y se acepta perfectamente bien. Al contrario, ayuda incluso, porque puede ser que exista una equivocación de parte del gobierno o de parte de algún organismo del gobierno, pero planteada en esos términos. No esa crítica que va pretendiendo socavar la confianza pública en lo que se está haciendo. Esa ya no es una crítica constructiva, es una intención política destinada a socavar la confianza pública y por supuesto entonces a liquidar la base de sustentación de un gobierno.